Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que son conscientes de su realidad y que tienen que lidiar con ese tormento. Y es que esta semana una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que a pesar de que el Ministerio de Educación Pública ha implementado una serie de acciones para abordar el rezago educativo que generó la pandemia, el Ministerio no sabe si esas acciones han sido eficientes. Es más, no tienen la información necesaria para medir el impacto que han tenido. Entre los puntos que destacó esta auditoría están que el Ministerio no conoce la efectividad de los programas, que no cuentan con información estadística sobre niveles y direcciones regionales de los docentes que participan en capacitaciones y que no tienen datos cualitativos y cuantitativos específicos sobre la adaptación del servicio educativo ni cuentan con los insumos para establecer planes de nivelación de aprendizajes impartidos. Más allá de eso, según la Contraloría, el MEP no conoce la efectividad de las guías de trabajo autónomo, que es la principal herramienta que implementaron para hacer frente al rezago. Incluso no se tienen los datos suficientes para saber si las guías se entregaron a la totalidad de la población estudiantil. En el informe se lee, y cito: no se dispone de mecanismos para recopilar información que permita evaluar las brechas de aprendizaje producto de la pandemia y el nivel de logro obtenido por el estudiantado en 2020 y 2021, por lo que las acciones implementadas para abordar el rezago educativo no se sustentan sobre una base diagnóstica y estratégica. A todo este desastre hay que sumarle, y no sé si se acuerdan, que a inicios del año el movimiento estudiantil de secundaria, mejor conocido como METSE, llamó a una manifestación para exigir que se suspenda la aplicación de las pruebas FARO, que era una de las pocas formas en las que el ministerio podía medir el nivel educativo de los estudiantes. Lo más irónico es que en este momento el movimiento estudiantil aseguró que estaban preocupados por las constantes interrupciones en el proceso educativo de los últimos años y como que se les olvidó que una de esas interrupciones fue promovida por ellos mismos y Albino Vargas en el 2019, cuando cerraron colegios y se tiraron a la calle para protestar en contra de la educación dual. Meses antes, los sindicatos de educación ANDE, APSE y SEC amenazaron con paralizar de manera total el curso lectivo. Y a todo esto hay que sumarle la brecha tecnológica entre estudiantes. Para peores, Rocío Torres, jefa del Departamento de Evaluación de Aprendizaje del MEP, admitió que el ministerio no puede garantizar que los estudiantes hayan aprendido algo con las estrategias que han implementado en los últimos 3 años como respuesta a las huelgas y a la pandemia. Y no han dejado de flexibilizar los criterios de evaluación para evitar que los estudiantes se vean afectados. Uno de estos cambios, por ejemplo, fue sustituir los exámenes tradicionales por ensayos, análisis de casos o trabajos. Entonces no se necesitan 2 dedos de frente para saber y entender que tenemos una crisis educativa sumamente preocupante, que ya nos está pasando la factura. En su momento les comenté que las universidades públicas estaban preocupadas porque sometieron a los estudiantes graduados durante la pandemia a un diagnóstico y en la UCR el 96% perdieron el examen de matemática, el 59% perdieron el de lenguas y en el TEC el 84% perdió el examen de matemática. Bienvenidos a Chepe. Me parece interesante que toda la vida nos hemos jactado del nivel de educación en Costa Rica, pero ese nivel ha venido decayendo preocupantemente en los últimos años y nosotros seguimos viviendo de viejas glorias. Pero bueno, con este informe la Contraloría obligó a la ministra de Educación, Giselle Cruz, a elaborar un diagnóstico sobre el rezago educativo que enfrenta el nivel de educación primaria para cada grado y asignatura, que contempla al menos las brechas entre los aprendizajes recibidos durante los cursos lectivos 2020 y 2021 y los planes de estudio completos, así como los niveles de logro efectivamente alcanzados. Ese informe tiene que estar listo a más tardar el 31 de marzo del 2022, entonces vamos a estar pendientes y le vamos a dar seguimiento al tema. Claramente la educación se está yendo por un tubo. También tienen que saber que el ministerio envió una respuesta a este informe en la que aseguraron que la Contraloría no consideró en su totalidad la pandemia ni los recursos limitados del ministerio. ¿Ustedes qué piensan de la decadencia de nuestro sistema educativo? ¿Cómo creen que esto nos puede afectar a todos como sociedad? ¿Y qué irá a hacer de esta generación perdida? ¿Qué impacto va a tener en el ámbito laboral eventualmente? Y ya que hablamos sobre cosas de las que nos jactamos, el medio de La Nación dio a conocer que gracias a la situación fiscal, el país disminuyó su inversión en el ambiente y la biodiversidad. Desde mayo, la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que del 2015 al 2020 el promedio anual en el gasto en biodiversidad disminuyó en un 3,4%. Y estas cifras se vuelven interesantes cuando consideramos que hace unas semanas el país recibió el premio Earthshot en la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza gracias al programa de pago de servicios ambientales, cuya misión es restaurar los ecosistemas naturales. Lo que no se dice es que el año pasado este programa recibió 33% menos recursos que el año anterior
anterior y que entre el 2017 y el 2020 la cifra que se destina a este programa no ha crecido. El promedio anual es de 16.000 millones de colones. Más preocupante aún, el viceministro de Hacienda, Isaac Castro Esquivel, aseguró que el país ganó este premio por la inversión que hizo años atrás y no por la inversión actual. Si nos echamos más para atrás, en el 2019 el país ganó el premio Campeones de la Tierra en la categoría de liderazgo político por sus esfuerzos en protección de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático de la ONU. Llama la atención ver cómo nos jactamos de ser un país verde ante los ojos del mundo, pero a nivel nacional la historia pareciera ser otra, porque lastimosamente todo siempre es un juego de mercadeo y política, maldita sea. En relación a esa hipocresía y doble moral que nos caracteriza a los costarricenses, este fin de semana el presidente Carlos Alvarado va a estar participando de la cumbre COP26 de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Escocia. Según explicó, lo que desea es consolidar el liderazgo del país en materia ambiental y cambio climático y encontrar financiamiento para la protección de los océanos. Y financiamiento ahí como para crucitas no hay. También, ¿ustedes qué piensan de esto? Déjenme sus comentarios. Y ya que habíamos venido hablando de estar conscientes de nuestra realidad y cómo estar conscientes también duele y es un tormento espantoso, esta semana, según la revista científica The Lancet, Costa Rica superó el promedio mundial en aumento de trastornos depresivos y de ansiedad debido al impacto de la pandemia. Costa Rica incrementó en un 35,2% el reporte de trastornos depresivos y en un 35,6% los trastornos de ansiedad en el año anterior. Entonces pasamos de 2.691 casos por cada 100.000 habitantes antes de la pandemia a 3.638 casos por cada 100.000 habitantes en el 2020. Mientras que para los trastornos de ansiedad pasamos de tener 4.379 casos a 5.934 por 100.000 habitantes. Es importante señalar que según el estudio esto afecta más a las mujeres por ser en muchos casos las cuidadoras de niños en las casas y de los hogares. En otros temas, me parece importante que sepan que gracias a que 22 diputados se ausentaron de una sesión extraordinaria que ellos mismos habían fijado, varios proyectos legislativos se atrasaron. Uno de ellos fue el proyecto para eliminar el sobresueldo que Recope aporta al Fondo de Ahorro de Trabajadores. Yo a veces me cuestiono si esta mierda la hacen a propósito, pero fijo no, porque todo es tan caótico y desastroso que ni siquiera podrían ponerse de acuerdo para boicotear algo. Pero por si no sabían, cada mes Recope realiza una transferencia mensual del 6,5% de la planilla, lo cual equivale a 1.556 millones de colones anuales que salen de lo pagado por los usuarios de combustible. Si hubieran sesionado, ya estarían en el periodo de presentación de mociones de cambio. Otro que se atrasó fue el segundo debate para el proyecto que busca que el Ministerio de Hacienda venda los terrenos y activos de las instituciones públicas que no están usando. Si se llega a permitir esa venta, se podrían obtener cerca de 140.000 millones de colones que se podrían usar para pagar deuda. Y otro que garantizaría que el 7% de las plazas vacantes en instituciones públicas irían a personas afrodescendientes. Como ustedes saben que soy fanático de hacer listas, no perdamos la costumbre. Y los diputados que se ausentaron al brete fueron de Liberación Nacional, nuestro partido predilecto e histórico, David Gurzón, Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez, Karine Niño, Roberto Thompson, Luis Fernando Chacón, Aida Montiel y Gustavo Viales Villegas. Del PAC, que 8 años de belleza. Enrique Sánchez, Mario Castillo y Welmer Ramos. De Restauración Nacional, para socavar con toda nuestra fe en la humanidad, Melvin Núñez, Carlos Avendaño y Milady Alvarado. Del PUSC, para volvernos más religiosos, Erwin Macís y Pedro. Del PUSC, para olvidar las luchas sociales, Erwin Macís y Pedro Muñoz Fonseca. Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, que nadie sabe qué es eso. Y los independientes, que siempre son a veces un toque molestos: Harlan Hoppelman, Paola Vega, Eric Rodríguez Steller, Iván Acuña y Zoe Labolio. De todos ellos, solo Otto Roberto Vargas, David Gurzón, Melvin Núñez, Erwin Macís y Mario Castillo tenían permiso para ausentarse. Entonces es importante señalarlo. Ahora, habrá que mantenerse pendientes a ver si conversan estos proyectos, pero no se hagan ilusiones. A partir del 1 de noviembre la agenda legislativa va a volver a manos del Poder Ejecutivo y ahí se van a mantener por los próximos 3 meses y no se sabe si van a impulsar alguno de estos proyectos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿No les parece interesante la ligereza con la que los diputados se ausentan a bretear? ¿Saben quiénes no tienen un fondo de ahorro de trabajadores? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que hagamos en No Pasa Nada, los instamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia. Si nos siguen en Instagram, por favor suscríbanse en YouTube. Y si aún no nos siguen en Instagram, por favor háganlo. Perdón por ser un pega, pero si ya hacen todo eso, nos vendría súper bien que se suscriban a nuestro Patreon, donde nos pueden empezar a ayudar por $3 al mes, que viene siendo el equivalente de invitar a un compa a una birra al mes. Eso para nosotros hace toda la diferencia, ya que nuestro proyecto es un emprendimiento independiente y queremos mantenerlo así. Además, si se convierten en nuestros Patreons, van a tener acceso a contenido extra loquísimo en el que no hay ningún tipo de restricciones. Muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan. Ustedes hacen toda la diferencia.
En otras noticias, el Tribunal Penal de Hacienda extendió por 5 meses más la prisión preventiva de Carlos Cerdas y Mélida Solís y las medidas cautelares del resto de investigados. Según explicó la jueza Juliana Jiménez Alpizar, estos 5 meses son más que suficientes para que el Ministerio Público concluya el periodo de búsqueda de evidencias y ampliación de informes. Ojalá así sea, mae, y que no pasen 10 años como ha pasado con la trocha, o no sé hace cuántos 120 años ya pasaron y todo sigue en investigación. Pero bueno, como es de esperarse, el abogado de Mélida, Eric Gatgens, ya aseguró que está en contra de la decisión y que van a presentar todos los recursos de apelación necesarios. Y antes de terminar el episodio de hoy, nada más quería mencionar que esta semana el magistrado Luis Antonio Sobrado renunció al Tribunal Supremo de Elecciones porque una cuñada de ella va como segunda vicepresidenta por el partido de Rolando Araya, lo cual presenta, ¿verdad? O lo cual refleja como cierta ética y moral de parte de Luis Antonio Sobrado, porque él ni siquiera quiere que se ponga en duda su condición de magistrado en el Tribunal Supremo de Elecciones y que tenga a una familiar, ¿verdad?, en las elecciones del 2022. Entonces, por un lado me parece bien, por otro lado, o sea, me parece normal, legalmente no tenía que hacer esto, pero por convicción propia, antes de que siquiera se le pudiera cuestionar al respecto, él decidió renunciar a su puesto y esto me parece súper bien, súper ético, ¿no? Súper normal y moral. Lo que tal vez me vuela la jupa es que tal vez en algunos medios se le está aplaudiendo demasiado por ser como todo el mundo debería de ser. Pero bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan de esto? O sea, me parece súper bien que él haya actuado de esta forma, que haya sido tan ético, que demuestre que de verdad está como demasiado comprometido con lo que él piensa y con sus valores, me imagino, y me parece súper tuanis, pero por otro lado creo que este debería ser el estándar, ¿no? Como, así es como todos deberíamos de operar, no sé, tanto empleados públicos como privados. Pero bueno, esto ha sido por hoy. Gracias por ver. Recuerden compartir este video en todas las redes sociales. Por favor, acuérdense de suscribirse a YouTube, seguirnos en Instagram y que si aún no lo hacen, que por favor nos apoyen en Patreon. Sepan que su apoyo hace toda la diferencia. Y nada, ahora sigue una dinámica que tengo que involucra una piñata, pero que es contenido exclusivo para nuestros patrones. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima semana. Chao.